Hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a una clase de esta nueva materia que voy a estar impartiéndoles a todos ustedes. Mi nombre es Javier Lira, soy ingeniero en tecnologías de información y comunicaciones y vamos a estar viendo la materia de Química 2. Química 2 básicamente es una materia muy sencilla si tenemos los previos conocimientos de Química 1. ¿A qué me refiero con esto? Que debemos de dominar muy bien los símbolos de todos los elementos de la tabla periódica que podemos encontrar. Debemos de identificar cuáles son los elementos metales, cuáles son los elementos no metales. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando con composiciones de química 2, básicamente es la química inorgánica. Entonces ahorita vamos a ver más o menos de qué se trata esto. Vamos a dar una pequeña introducción para poder irnos adentrando a lo que viene siendo este mundo de la química inorgánica. Como primer punto tenemos aquí lo que es una función química. Vamos a leer. Dice aquí que es un grupo de sustancias que posee características químicas similares, ya sea de composición, reacción o estructura. ¿A quién me lleva esto? A que la química inorgánica trabaja con funciones, compuestos, básicamente. Química inorgánica dice aquí que se distingue o se clasifica en las siguientes funciones, en los siguientes compuestos, que vamos a ir viendo y vamos a ir desarrollando a lo largo de esto de la química 2. Vamos a tratar de que todo lo veamos durante el primer parcial. Encontramos aquí el primer compuesto que viene siendo los óxidos. Vamos a ver también lo que son los hidróxidos, vamos a ver lo que son los ácidos y vamos a ver lo que son las sales. Básicamente chicos, esto es lo que vamos a estar viendo durante el primer parcial. Es una pequeña introducción. Vamos a abocarnos ahora a lo que viene siendo nuestro primer compuesto, los óxidos. Una vez que nos empapemos de la información, es hora de ir conociendo estos compuestos. Bien, continuando con la explicación de lo que viene siendo las funciones químicas y la química inorgánica, les comentaba que los primeros compuestos que vamos a ir conociendo se llaman óxidos. Ya una vez que investigamos de qué se trata esto de los óxidos, es hora de ver y reconocer cómo es que se conforman los óxidos con algunos elementos de la tabla periódica. Aquí tenemos dos ejemplos que vamos a encontrar muy seguido en esto de la química inorgánica. Tenemos los elementos que son de la familia del metal, que sabemos que dentro de la tabla periódica hay muchos elementos que son metales, pero también tenemos los elementos que son no metales, ¿ok? Como les mencionaba anteriormente, debemos de ir conociendo cuáles son estos elementos e identificar los metales, los no metales, los ácidos, las sales y todo eso que ya previamente debemos de tener en mente. Muy bien, aquí tenemos la composición de un óxido. Para empezar, tenemos dos clasificaciones. Tenemos los óxidos básicos, que son los elementos que son metales, más el oxígeno. Cuando hablamos de óxidos, estamos hablando de oxígeno. Elementos que se conforman con partículas de oxígeno. Y cuando tenemos los elementos que son de la familia de los no metales con partículas de oxígeno, pues se forman básicamente un óxido ácido. Ok, aquí tenemos una nota. Dice por ahí, sin importar su composición, debemos de ver cómo reconocer las funciones químicas o los compuestos. Si yo les pongo, por ejemplo, esto que dice el sodio y el cloro, esto es un compuesto. Sabemos que uno es un elemento metal y es un elemento de el no metal, pero yo aquí no veo el óxido o el oxígeno por ningún lado, ni el sodio lo tiene ni el cloro lo tiene. Por ende, esto no es un óxido. No puede ser un óxido. Para que haya una composición en un compuesto de óxidos, debe de haber siempre una partícula de oxígeno dentro de un elemento metal o dentro de un elemento no metal. Eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos ir conociendo lo que viene siendo el sistema de nomenclatura para que conozcamos un poco más al respecto.
Bien chicos, continuando con la explicación, empapándonos un poquito de la teoría, es hora de conocer ahora un ejemplo de cómo es que se compone un óxido. En este caso, pues ya les mencioné anteriormente, puede ser con un elemento metal o con un elemento no metal. Otro punto importante es cómo nombrarlos. Para este mundo de lo que es la química inorgánica, nos vamos a topar con tres maneras diferentes de nombrarlos, mejor conocido como una nomenclatura. La nomenclatura significa darle el nombre o asignarle el nombre a algo, a un compuesto, a un número, a una fórmula o a lo que sea que estemos viendo. En este caso estamos con la química inorgánica y es bien importante saber cuál es la nomenclatura que vamos a darle a todos estos compuestos que vamos a ir conociendo poco a poco. Aquí tenemos un ejemplo. Les mencionaba anteriormente de lo que viene siendo un metal con la partícula del oxígeno. Para que pueda haber una formación de óxidos, pues aquí tenemos el sodio. El sodio es un elemento que se encuentra en la tabla periódica y es un elemento metal. Y el sodio tiene un número de oxidación 1. ¿Ok? Es bien importante conocer la tabla de cationes y aniones que se ve en química 1. Y si no la tenemos, vamos a tener que buscar información por ahí en internet, alguna tabla, imprimirla y pegarla en el cuaderno. Porque vamos a estar haciendo composiciones de óxidos, de hidróxidos, de sales, de ácidos. Y necesitamos conocer los números de oxidaciones de varios elementos. Entonces es importante conocer esto. Esto es el número de oxidación. En el caso del oxígeno, siempre, como dice aquí, va a tener un número de oxidación negativo 2. 2. Siempre el oxígeno va a ser menos 2. En el caso de los elementos, cuando hablamos de los metales o de los no metales, van a haber elementos en los que tengan más de un número de oxidación. En este caso el sodio solo tiene el más 1. ¿Por qué más 1? Porque es un elemento metal y es un elemento positivo. Ahora bien, para poder formar esta composición, nos encontramos con un signo de más, que significa que tenemos que unir. Porque como les comento, es un compuesto, ¿ok? Entonces es un óxido, aquí está la O, óxido de sodio. ¿Por qué sodio? Porque es el elemento con el que estamos trabajando. Ahora, si se dan cuenta, lo que hice fue básicamente bajar los números de oxidación, unirlos de los lados opuestos. ¿Qué quiere decir? Que como el sodio tiene positivo 1 y los estoy juntando con el oxígeno que tiene negativo 2, pues básicamente voy a bajar esto y esto. Voy a compartir los números de oxidación. Como estoy bajando el menos 2, entonces el sodio queda así, seguido del oxígeno, y como estoy bajando el 1 positivo de lo que es el sodio, pues aquí ya no necesito agregarle el 1, es como las matemáticas, ya no necesito agregar el 1, ya sé que este oxígeno está trabajando con 1. En dado caso de que nos encontremos un elemento que tenga un número diferente de oxidación, positivo o negativo, que sea arriba de 1, entonces sí necesitamos colocarlo aquí. Ahorita no, porque estamos trabajando con un elemento que lleva un número de oxidación 1 positivo. Esto es a la hora de juntarlos. Ahora, si se dan cuenta, yo ya estoy dándole un nombre. Óxido de sodio. Óxido de sodio. Pero esto no es correcto. Para esta nomenclatura vamos a encontrarnos un sistema de nomenclatura en la química inorgánica. Vamos a ver de qué significa. Dice que es un conjunto de reglas que nos indicará cómo asignarle un nombre a un compuesto. Y vamos a encontrar tres, de las cuales son las que vamos a estar trabajando en esto de la materia de química inorgánica. Encontramos la primera, que es el stock, seguido de la tradicional y después la sistemática. En el caso de del sistema de nomenclatura stock y del sistema de nomenclatura tradicional, son sistemas de nomenclaturas en el cual nos vamos a basar mucho en el estado de oxidación, o sea, en lo que acabamos de hacer ahorita, en los números de oxidación de cada elemento, para poder formarlos y para poder nombrarlos. Después, cuando encontremos el sistemático, nos vamos a basar en el número de átomos. Es mono, di, tri, but,
penta, hexa, hepta, octa, nona, deca. Entonces eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Ok, chicos, ahora como les comento, necesitamos ir conociendo estos sistemas de nomenclatura. El primero que vamos a ver es el sistema stock, pero esto lo vamos a ver en el siguiente video. Gracias, chicos, y espero que el tema haya sido un poquito de su agrado. Esto es una leve introducción. Vamos a ir empapándonos de mayor información conforme avancemos con los días. Gracias, chicos, y nos vemos a la próxima.